Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Empezamos en este caso revisando el calendario económico para esta semana y tenemos el martes 7 de marzo a las 4 de la tarde hora española una comparecencia de Powell. Luego tenemos el miércoles 8 de marzo a las 11 de la mañana comparecencia de Lagarde y a la tarde a las 4 otra comparecencia de Powell. Y ya el viernes 10 de marzo a las 2:30 de la tarde hora española, tasa de desempleo en Estados Unidos y a las 4 otra comparecencia de Lagarde. Luego, a nivel noticias del sector cripto, algo que me gustaría destacar es que parece ser que está apareciendo un sentimiento negativo masivo en diferentes redes sociales. Han estado revisando un poco las gráficas de palabras que están sonando mucho en redes sociales y sobre todo destacan que desde Twitter parece ser que está fomentándose bastante lo que es el FUD en estos últimos días. Ha habido un pico bastante importante de sentimiento negativo y esto me gustaría comentarlo un poco porque va relacionado a algunas noticias que vamos a estar comentando ahora y a otras que ya hemos estado comentando en vídeos anteriores. ¿A qué me refiero con estas noticias? Pues bueno, estos últimos días ya hemos tenido toda la historia de BUSD, que bueno, es algo que está poco a poco todavía desarrollándose, no queda todavía del todo claro qué va a suceder con ello, pero bueno, van saliendo noticias. Y además de eso también salieron noticias de USDT, también salieron noticias de Binance, que vamos a estar también comentando algo sobre esto ahora, pero en general está entrando bastante ruido en el mercado y eso es algo que hemos visto sobre todo estos últimos días, que bueno, como ya sabéis en los análisis al comienzo suelo hacer un pequeño repaso de algunas noticias interesantes en el canal. Así que bueno, si os interesan, como siempre, tenéis el primer análisis fundamental, luego el técnico y luego ya siempre revisamos esas herramientas. Entonces recomiendo que os veáis estos fundamentales porque luego muchas veces hacemos referencia a esto que comento en otros vídeos. Y por ejemplo, vamos a revisar ahora otras noticias que tengo por aquí. Aquí comentan que en este caso el gigante cripto Binance parece ser que ha habido algunos textos que se han filtrado que planean eludir a las autoridades de Estados Unidos. Esto imagino que vendrá un poco relacionado con lo que ya comentábamos ayer, pero bueno, en general la cosa está un poco en el aire. Está empezando, como os digo, a entrar bastante ruido hablando de Binance, ya no solo por BUSD, sino también en este tipo de casos con lo que es la versión para Estados Unidos. Y esto también es lo que vamos a comentar un poquito aquí en otra noticia, porque bueno, aquí comentaban por otro lado que parecía que había habido algunos movimientos extraños en estos últimos días, algo que publicó Forbes ya hace unos cuantos días y que CZ había hecho un pequeño comunicado en Twitter, que eso ya lo comentábamos anteriormente, pero básicamente aquí el movimiento extraño fue un movimiento de BUSDC, que es como una versión wrapped de lo que es el USDC de Circle, pero que era bastante extraño, no sabían muy bien el motivo de esto, a qué se debe, con qué objetivo, y las explicaciones que daba en este caso Binance no tenían mucho sentido. La cosa está en que, bueno, CZ salió y dijo lo de siempre, que todos los activos están respaldados uno a uno, bueno, lo que dicen siempre desde que sucedió todo el tema de FTX. Pero hay que recordar que FTX también decía que los activos de todo el mundo estaban seguros y al final todo lo relacionado a FTX, tanto FTX como FTX US, quebró. O sea que dio igual lo que dijese Sam. Y vemos cómo eso, hay bastante FUD en el mercado, sobre todo hablando de Binance en estos últimos días. Yo no sé hasta qué punto puede ser cierto todo esto que comentan, pero sí que es importante tener cuidado, ¿vale? Porque al final va sonando el ruido, que no quiere decir que sea cierto, porque por ejemplo en el tema de USDT ha habido mucho ruido también durante mucho tiempo y ahí siguen de momento. No sabemos si en el futuro llegará a suceder algo, pero bueno, ahí están. Y vemos eso, que parece ser que en este caso los senadores estadounidenses están interesados en saber los balances de Binance.
Veremos a ver qué pasa. Por el momento parece ser que hay bastante interés en lo que es todo el backend de Binance, todo lo que hay detrás de lo que vemos nosotros, y veremos a ver si hay algún tipo de noticia negativa respecto a esto. Sobre todo, lo que se están centrando mucho es ver si Binance.us y Binance están básicamente relacionados entre sí y trabajan a la vez, porque se supone que no es así. No sé qué llegará a pasar, pero desde luego que esto no me gusta a mí demasiado, y más sobre todo porque estamos viendo lo que os comentaba antes, que está entrando un sentimiento masivo, sobre todo desde Twitter, negativo en el mercado. No sé si con intención de tumbar al precio, que bueno, sería un poco lo lógico, teniendo en cuenta que están midiendo sentimiento negativo, pues será porque quieren que el precio caiga. Y bueno, a nivel fundamental eso es un poco todo lo que tenía que comentar en el vídeo de hoy. Ah, no, perdón. No, porque aquí tenemos algo que no tiene nada que ver con lo que estaba comentando, pero que también lo tenía ahí un poco preparado para comentar. Que esto es algo positivo, después de todo lo negativo, pues bueno, os traigo aquí algo más o menos bueno para Bitcoin, sobre todo a largo plazo, porque hay algo que destacar aquí en lo que es en este caso los bitcoins que están holdeados en diferentes franjas temporales, y es que todos están marcando prácticamente máximos históricos. Tenemos en rojo el que lleva más de un año holdeando, en naranja, amarillo más de 2 años, luego en verde más de 3 y en azul tenemos más de 5. Y como veis todos están prácticamente en máximos. Parece ser que hay bastantes holders de Bitcoin ahora mismo aguantando a pesar de la situación en la que estamos. Así que bueno, ahora sí que sí, he terminado con lo que es el análisis fundamental. Vamos a pasar con el técnico a ver qué es lo que estamos viendo. Bien, a nivel técnico ha habido movimientos importantes en estas últimas horas y vamos a comentar un poquito qué es lo que podemos hacer y buscar a nivel operativo. Recordemos el contexto en el que nos encontrábamos en el día viernes, iba a decir en el día de ayer, pero no, estamos a domingo ya. Hubo un movimiento muy importante a la baja, desequilibrando con bastante agresividad al mercado, y estábamos un poco a la espera de ver cómo se desarrollaba este fin de semana. Pensad que bueno, hemos estado en prácticamente una zona de equilibrio total, porque a pesar de que haya intentado romper alguna que otra vez por la parte alta, seguimos dentro de lo que es la estructura al fin y al cabo. Ahora está otra vez intentando romperlo, pero bueno, eso es lo de menos. Ya veremos luego qué sucede. Lo importante es el contexto en el que nos encontrábamos. En un inicio venimos de un movimiento bajista, rompiendo niveles de soporte importantes. A nivel operativo no pudimos tener muchas oportunidades, pero sí que es cierto que a pesar de la situación en la que estamos, todavía no ha llegado a perder la zona de los 22.027 más o menos, que es la parte alta de esta estructura que tenemos en timeframes más altos. Como comentábamos en vídeos anteriores, un reingreso a este nivel con una posterior consolidación sí que nos dispondría una situación muy negativa, ya que estaría rechazando toda esta zona operativa al precio y estaría una vez más aceptando esta zona de balance que ha tenido en el pasado. Entonces, mientras estemos por encima de esta zona, creo que la tendencia sí que sigue siendo alcista, pero a nivel operativo eso obviamente no significa que estemos en disposición de comprar. Para eso tenemos que ir a nuestra estructura y ver si en las diferentes huellas podemos observar algún tipo de oportunidad en las zonas operativas. Es todo un proceso, pero bueno, por el momento en este time frame, en el de 4 horas, no ha habido un cambio de contexto, al menos ahora, ¿vale? Quizás más adelante pueda llegar a verlo, no lo sabemos porque no somos adivinos, pero por el momento sí que está manteniéndose por encima de esta zona. Lo importante para continuar con esta tendencia alcista sería ver una recuperación fuerte, ya que este movimiento desequilibró claramente el mercado a la baja y con bastante agresividad. Lo que tendríamos que ver para un escenario de fortaleza sería un reingreso a la estructura anterior. Cualquiera de estas opciones nos serviría con algún test o bien sobre la zona de los 23.132
o bien la zona de los 22.806 también nos serviría. Lo importante sería demostrar esa fortaleza tras esta gran huella de debilidad. Si por el contrario lo que estamos viendo aquí acaba resolviéndose como una redistribución y acabamos reingresando, ahí entonces habrá que tener cuidado porque la posibilidad de estar teniendo un giro del mercado sería mayor, ¿vale? Sobre todo vamos a analizar ahora esta estructura porque aquí se podría llegar incluso a dar una oportunidad operativa, ya que en estas últimas 24 horas tuvimos aquí un movimiento muy interesante. Esta sacudida de shorts que hubo por aquí, tuvimos una sacudida agresiva que al final acabó reingresando con la misma velocidad. Lo único que hemos visto es que se ha mantenido por encima de la zona del BIPOC. Y de hecho, antes de este movimiento, lo que vimos fue un potencial fallo estructural en esta zona, que en este caso esto sería una muestra de fortaleza, pero al tener esta sacudida no tendríamos una situación favorable para buscar una operativa en compra, ya que la sacudida nos estaría determinando mayor debilidad, ya que ha sido una sacudida por parte de los short. Lo importante aquí para consolidar ese escenario bajista sería que desde donde estamos ahora, desde la parte alta, tuviésemos una muestra de fortaleza y de debilidad clara. Una muestra de debilidad alcanzando la parte baja de la estructura, algo que no consiguió hacer en este movimiento y que en caso de hacerlo en este caso, en caso de alcanzar estos 22.156, demostraría debilidad al precio. Entonces, ahora mismo estaríamos en una zona operativa interesante para valorar algún tipo de short. Valorar compras lo veo más complicado, más que nada por esta sacudida. Entonces, si aquí tuviésemos algún tipo de gatillo, podríamos valorar algún tipo de operativa buscando el extremo inferior. De hecho, vamos a ver en los futuros en qué nivel cerró. 22.240. Y los 240 sería pues sobre la zona del value at a low. Así que añadiría un poquito más de probabilidad a lo que es el escenario bajista, por lo menos hasta la parte baja. Luego ya si tenemos ruptura y consolidación, entonces también podríamos valorar un short. Pero primero para eso tenemos que ver claramente esa muestra de debilidad. Así que en caso de estar buscando una operativa de continuación bajista, lo que esperaríamos sería desde aquí muestra de debilidad, ruptura, consolidación y ya aquí una vez tendríamos el reingreso en la estructura mayor. Y ahí sí que sí podríamos volver al time frame de 4 horas y buscar algún tipo de operativa en esta estructura mayor, con ese posible reingreso y consolidación buscando luego ya niveles operativos más bajos. A nivel compras, como os digo, el escenario alcista tendríamos que activarlo en caso de tener una recuperación fuerte. Sería muy importante, sobre todo, intentar recuperar esta zona operativa y que los operadores vuelvan a operar en estos niveles, que tengan aceptación estos precios. Así que nada, a nivel operativo no hay mucho más que comentar. Lo que vamos a hacer ahora va a ser revisar pues un poquito las herramientas como hacemos siempre. Comenzamos revisando Bookmap. A ver que pongo la cámara que se ha ido. Ahí está. Y lo que destacaría ahora mismo son unas zonas de compra sobre los 22.350, haciendo un soporte aquí bastante interesante. Y poco más. O sea, tenemos alguna compra también sobre los 21.950, pero aparte de eso no se ve gran cosa, la verdad. Vamos a revisar el multibook. Voy a ponerlo por aquí. Vale, perfecto. Y vamos a poner un poquito más de color. Vamos a ver si vemos algo, haciendo un poco de zoom. Lo que vemos aquí de momento es que se han retirado estas compras que había sobre los 22.000. Ha empezado a entrar un poco de volumen aquí sobre los 22.200 y 22.350. Pero todas estas compras también se han retirado. Por el momento parece ser que sí que hay cierta intencionalidad de defender al precio en estos niveles, aunque empiezan a entrar algunas órdenes de venta sobre la zona de los 22.820. Vamos a revisar los mapas de liquidaciones, comenzando con los de medio plazo. Y vamos a ver también si... Ojo, aquí sí, aquí hay algo interesante que comentar. Veo bastantes más longs que shorts.
Vemos, por ejemplo, en una hora 52% de longs frente a un 47% de shorts. En 4, 62% de longs frente a un 37% de shorts. En 12 horas, 75% de longs frente a 24% de shorts. Y en 24, 51 frente a 48. Sobre todo la diferencia es más grande en el de 12 horas. Y de hecho en el mapa de medio plazo lo que estamos observando es mucha, pero que mucha liquidez por parte de los short. Desde los 23.160 hasta los 23.730. Aquí hay muchísima liquidez por parte de los shorts. De hecho, no me había fijado, pero aquí cerca del precio también tenemos un pequeño clúster hasta los 22.507. Y luego por parte de los long no tendremos liquidez hasta los 21.120. Vamos a cargar el mapa de corto plazo, si me lo permite. Y aquí vamos a ver si vemos algo diferente, aunque yo diría que vemos prácticamente lo mismo, sí. Vemos mucha liquidez, pero esto está en los 19.300. Y hasta que lleguemos a ese nivel, puede quedar mucho o incluso puede que no lleguemos nunca. Vete a saber. Entonces vamos a revisar mientras tanto también lo que son los CVDs. Aquí hay cosillas interesantes que comentar. En general, Coinbase sigue una tendencia compradora bastante interesante. Binance siguiendo un poco al precio, aquí no hay mucho que comentar, como de costumbre. Pero Bitfinex sí que aquí tiene una divergencia muy importante. Y es que mientras el precio comenzaba esta subida, que comentábamos que fue una sacudida, ellos empezaron a descargar spot. Descargaron aquí en el primer tirón, estuvieron descargando un poquito durante todo el movimiento y luego ya incluso en la caída, un poquito después, en este pequeño rebote que dio, también aprovecharon a vender un poquito más. En general, distribución en este movimiento, pueden estar utilizando este movimiento de sacudida para tener contrapartida a sus órdenes de venta, así que esto sería negativo en este caso para el precio de Bitcoin. Bueno, negativo sería una muestra de debilidad, mejor dicho, porque lo de negativo y positivo es muy relativo. Bien, vamos a revisar también otros exchanges y también los futuros, a ver si vemos algo destacable. Sí que desde Huobi parece ser que el spot acompañó muchísimo lo que fue todo este movimiento de sacudida. Y luego, posteriormente, yo diría que, bueno, aquí hubo alguna compra más, pero más o menos estuvieron siguiendo al precio también. Luego, desde Kraken, estuvieron descargando futuros durante el movimiento alcista, sobre todo en el primer tirón. Y luego continuó un poco con esa tendencia. En general, tuvo una tendencia vendedora bastante interesante durante todo el desarrollo y un poco también el posterior desarrollo de este movimiento. Y ya en estas últimas horas también hay una pequeña divergencia, pero en este caso compradora por parte de Kraken. ¿O no? No, en este caso están siguiendo el precio. Pensé que era una divergencia, pero no. Están siguiendo el precio. La divergencia llega aquí, en estas últimas horas. Aquí sí que estuvieron descargando un poquito de futuros. Sí, en estos últimos minutos sobre todo, porque estos son gráficos de 5 minutos, estuvieron descargando un poquito en los futuros. Igual uno piensa que estos gráficos no tienen mucho sentido porque son para 5 minutos, pero tenéis que tener claro una cosa, y es que nosotros aquí no nos fijamos en la velita, sino que nos fijamos en lo que es la estructura, con lo que tiene ya cierto desarrollo. No te fijas solo en qué está haciendo esta velita, porque lo que hagan esta velita me da igual. Lo que me interesa es un poco la tendencia que lleva tanto los CVDs como el precio. Y bien, para finalizar con el análisis de hoy, vamos a revisar un poquito los mapas de corto plazo. Liquidando bastantes posiciones en short en estas últimas horas, ya no solo con toda la liquidez que había aquí, que como veis hicieron este movimiento alcista para buscarla, sino que también en estos últimos minutos empezaba a formarse bastante liquidez por parte de los short sobre los 22.520 aproximadamente, y en este último movimiento alcista, como veis, han liquidado todo lo que había aquí, se lo han llevado por delante y bueno, liquidez aquí tampoco es que se vea demasiado. Vamos a ver si en este otro mapa se ve más claro, que yo creo que sí. Vemos liquidez por parte de los short, que todavía queda un poco hasta los 22.790 casi. También tenemos en torno a los 23.424. Y luego por parte de los long tenemos liquidez hasta los 22.134, más o menos.
Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, se agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.